Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, Iglesia de Huamantla. Deseamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se encuentren bien, que estén bendecidos. Le damos gracias a Dios porque nos permite seguir utilizando este medio para llegar a sus casas. Quienes lo permiten y tienen la posibilidad de ver estas transmisiones, pues es una bendición. Le damos un saludo a la familia que nos está observando, algunos, quizá otros amigos que nos estén mirando también. Les mandamos un saludo muy fraternal y bendiciones en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios. Y yo te voy a pedir que allá en tu casa abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 9, y después en el capítulo 6, versículos 43 y 45. Primero, permíteme leer. Si me quieres seguir ahí en tu casa, adelante. Lucas 3, versículo 9. Dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amén. Ahora, hermanos, en Lucas 6, versículos 43 al 45, dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hagamos una pequeña oración, hermanos, brevemente para presentarle este mensaje a nuestro Señor Jesucristo, y yo te ruego que dispongas tu mente, dispón tu corazón para recibir esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Padre del cielo, bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, yo creo, Señor Jesús, que tú eres ese único y verdadero Dios, el Dios de la antigüedad. Es el mismo Dios de ahora y es el mismo Dios que será por los siglos de los siglos, y ese eres tú, Señor Jesucristo. Nos presentamos delante de ti con esta palabra y este mensaje, rogándote, Señor bendito, que tú lo uses, Padre del cielo, para que sea alimento a tu pueblo, Señor. Yo te ruego que toques mi mente, mi corazón, que toques mi boca, Señor. Pon en ellos lo que tú piensas, lo que tú quieres decir y lo que tú sientes respectivamente, Señor. Y te pido, Padre del cielo, que en casa, Señor, tu pueblo, tu iglesia, disponga su mente y su corazón para recibir este mensaje, y cada uno tome lo que le corresponde, Señor Jesucristo, conforme a tu voluntad, Padre del cielo. Así, Señor Jesucristo, comenzamos y nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, en tu nombre poderoso. Amén. Gloria a Dios. Dice en otro evangelio, en el evangelio de Marcos, un texto que todos conocemos y sería ideal que lo supiéramos de memoria. Marcos 16, versículos 15 y 16 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un texto del todo conocido. Yo te invito a que medites en él, que lo repases, porque es una herramienta muy importante que nosotros podemos utilizar para predicar el evangelio. Y al hacer esto, hermano, esto de predicar el evangelio es el trabajo que requiere un resultado necesariamente visible, hermanos. Es necesario que este trabajo tenga un resultado. Además de que es necesario hacerlo y que el resultado se vea, nosotros debemos tener la conciencia, debemos tener presente que el resultado que debemos obtener al predicar el evangelio es que el resultado se debe ver. Leímos los textos que hablan de el fruto, ¿sí? Hablamos
estamos hablando del fruto que nosotros le vamos a presentar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo en una de sus cartas a los Corintios que para él la necesidad le es impuesta de predicar el Evangelio. Él lo toma, lo asume de buen modo, predicar el Evangelio, y por supuesto nosotros conocemos el fruto, el resultado de lo que él hizo, de la obra que el Señor le permitió hacer. Como fruto principal, hermano, nosotros entendemos y comprendemos que se tratan de personas. Estamos hablando de gente a las que se les debe predicar el Evangelio para que se salven. Ese es el fruto, ese es el resultado, predicarle a la gente, y el resultado agradable delante de nuestro Señor Jesucristo es que sean salvos, no solamente hablarles, sino que presentarlos como un fruto que ya ha sido salvado en el nombre de Jesucristo. Cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, recordemos que Él lo hizo todo. Sabemos de antemano que Él lo hizo todo. Sin embargo, nosotros conocemos que dentro de lo que Él llegó a mostrarnos fue el cómo llevar el fruto. Te repito, Él lo hizo todo. Si leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que en todo lo que Él hizo, en la obra de redención que Él hizo, no le faltó nada ni le sobró nada, sino que Él nos mostró cómo debe ser. Entonces, como Él lo hizo, pues es necesario que se haga. ¿Sí? Leímos un ejemplo, el de Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el resultado del trabajo que nosotros debemos presentarle al Señor. Y Él nos mostró cómo salvar a la gente. Él ahí lo está diciendo. El resultado de creerle a Jesucristo nos lleva a hacer lo que Él hizo. Él se bautizó, Él predicó, Él enseñó, Él discipuló y tantas cosas más. Y de esa manera entonces nosotros entendemos que la forma de presentarnos delante de nuestro Dios con un buen fruto es hacerlo como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Por eso, hermano, yo quiero invitarte a que meditemos en estos dos puntos. Vamos a ver primero, hablando de los frutos, qué es o cómo es el fruto malo o un mal fruto, hermano. Mira, nosotros como cristianos, te decía que es lo principal que debemos producir para el Señor, hablarle a la gente. Es decir, que si nosotros predicamos el Evangelio, debemos tener como resultado buenos cristianos, no solo gente cristiana, no solamente gente que se llame a sí misma cristiana, sino gente que sea cristiano, pero en los hechos, como Jesucristo lo dejó establecido. Él, te decía yo, para empezar, vino, lo primero que hizo fue bautizarse, después Él comenzó a predicar y comenzó a enseñar, y esa, digamos que fue base para el trabajo que nosotros estamos realizando. No solamente gente que le seguía y decía que era cristiana. Él no dejó esa enseñanza. Él nos dejó enseñado cómo se presenta un buen fruto. Y entonces, hermano, ¿de quién es la responsabilidad del mal fruto o del fruto malo? De que haya un mal fruto, de que haya un fruto que no sea agradable. Y pues yo creo definitivamente que no es responsabilidad de Dios, porque leemos en la Biblia al inicio, en el libro de Génesis, que Él, todo lo que hizo, Él vio que era bueno. Entonces, si todo lo que hizo fue bueno, naturalmente no le faltaba ni le sobraba nada, era bueno. Y de esta manera, hermano, yo puedo, a la luz de la palabra, distinguir que el resultado, o más bien la responsabilidad de un mal fruto o de un fruto malo, es responsabilidad del árbol que da ese fruto. Es decir, que la responsabilidad de que un cristiano
se presente con buen fruto nosotros mismos, o de que una persona sea un buen cristiano, pues es responsabilidad nuestra de presentársela al Señor como bueno o como malo. No es que Él lo haya hecho mal, sino que el ser un mal fruto en lo personal depende de nosotros. El que nosotros prediquemos bien el Evangelio para que alguien sea un buen cristiano es responsabilidad de nosotros, porque como te decía, el Señor nos dejó enseñado cómo se hace. Él lo vivió en carne propia y lo hizo todo, entonces no podemos encontrar medias tintas con Él, ¿sí? Déjame comentarte, hermano, de una similitud que yo encuentro en la palabra de Dios. Por ejemplo, si leemos el Salmo 1, en el versículo 3, conocemos el Salmo 1 que dice, pero el versículo 3 dice algo muy particular que yo relaciono con este tema. Mira, el Salmo 1 en el versículo 3 dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Inicia hablando de el hombre que anda en el camino del Señor y hace esta referencia, que quien anda en el camino del Señor, el varón que anduvo bien, que no estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Ahora, este mensaje, hermano, este versículo, yo lo relaciono con lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 5. No sé si me quieras acompañar ahí en tu casa, abriendo tu Biblia. Juan 15, versículo 5. Dice así: yo soy la vid y vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. ¿Qué relación encuentro entre estos dos versículos, entre estos dos textos, hermanos? Simple y sencillamente que el hombre es quien está plantado junto al río, es como un árbol y da buen fruto si está ahí. Por el contrario, quien se separa de la vid, quien se separa del Señor, pasa a ser solamente un pámpano sin fruto, similar a un árbol sin fruto. Un árbol, hermano, que está bien plantado en el lugar donde el Señor lo puso, creyendo, como dice el Salmo, como dice el salmista, creyendo que el Señor es esa agua viva, es quien alimenta ese árbol y da su fruto, dice, a su tiempo. Y el Señor mismo nos muestra, por otro lado, en el Evangelio de Juan, que Él es la vid, o sea, Él es ese tronco al que debemos estar prendidos para dar fruto. Y si ese árbol se llega a desarraigar o nosotros nos desprendemos de la vid que es el Señor, pues no vamos a dar fruto, no vamos a dar ni fruto bueno ni fruto malo, vamos a morir, ¿sí? Porque en el texto que leímos al inicio dice que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí especifica que no se trata solamente de dar fruto, sino de dar un buen fruto. Esta similitud, hermano, que yo encuentro aquí es muy interesante porque a mí me hace meditar y me hace recapacitar en el trabajo que yo le debo presentar a mi Señor Jesucristo como aceptable, ¿sí? Y si yo me aparto de Él, si yo lo hago de una manera diferente a como Él lo hizo, pues el fruto que yo dé va a ser malo o simplemente no voy a dar fruto. Y entonces es claro que a su tiempo, como se da el fruto, a su tiempo podemos ser cortados y echados al fuego, a su tiempo.
¿sí? Pero aquí el detalle, hermano, es distinguir qué tipo de fruto damos, porque te decía, no se trata solamente de dar fruto, sino de dar un buen fruto. Eso es lo que se requiere, eso es lo aceptable al Rey. Ese es el segundo punto del que yo te quiero meditar. Lo aceptable al Rey es un buen fruto, no solamente fruto, porque puede ser un fruto malo, puede ser un fruto agrio, amargo, podrido, un fruto dado fuera de tiempo, no sé. Pero lo aceptable ante el Rey es dar buen fruto. No se trata solamente de compartir el Evangelio y ya, a la ligera, decirle a la gente que Cristo lo ama y que se acerque al Señor, que vaya a la iglesia, que se bautice y ya. No se trata solo de eso, hermanos. Les acarreamos juicio y es muy delicado, hermano, porque mire, yo no sé si conozcas o has leído lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 3. El profeta Ezequiel lo plantea de esta manera, por gracia de Dios. En los versículos 17 al 20 dice así, mira, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Gloria a Dios. Pero si tú amonestares al impío, y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Gloria a Dios, hermanos. Mira, simple y sencillamente quiere decir esto, que si nosotros no le avisamos a la gente, no le amonestamos, no le señalamos, no le decimos que necesita arrepentirse, que necesita aceptar al Señor Jesucristo, si el Señor le habla y no lo entiende, nosotros somos esos portavoces y no les decimos, el Señor lo va a demandar de nosotros mismos. El Señor nos demandará la sangre, la muerte, la perdición de quien abandonamos, de quien no cuidamos. ¿Me explico? Este abandono, hermanos, lleva a convertirnos a nosotros mismos o a convertir a alguien más en un mal fruto, sea que nosotros lleguemos a ser el árbol que no da el fruto o el fruto malo. El Señor nos lo va a demandar, sea como sea, el Señor nos lo va a demandar, hermanos. Y es por eso, hermano, que nosotros debemos buscar con diligencia el predicar el Evangelio, el predicar la sana doctrina como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Y hago énfasis en decir cómo nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Porque te repito, este abandono puede llevar a la muerte a la gente, ¿sí? El que sean un mal fruto, el que sea un fruto que el Señor no acepte, pues es la perdición. El ejemplo, hermano, del buen fruto que dejó Jesús, mira, es claro, hermano. Por otro lado, el ejemplo del buen fruto que dejó nuestro Señor fue el discipulado que Él hizo. Nosotros conocemos que Él congregaba a multitudes, ciertamente lo seguían. De ahí nosotros conocemos que la Biblia después nos habla de un grupo de 70 que los envió
ya con algún conocimiento, con algunas enseñanzas, fueron enviados. Y después, hermanos, también sabemos que este grupo se fue reduciendo a 12, a quienes él llamó apóstoles, lo conocemos, y después también se conoce un grupo de unos 3 íntimos y muy cercanos a él. Y la pregunta de esto, hermano, yo me hago esta pregunta, pero tengo la respuesta a la luz de la palabra. Todo lo que el Señor hizo con estos apóstoles, discípulos, hombres y mujeres que le seguían, todo lo que Él hizo, ¿habrá sido bueno? ¿Habrá sido malo? Pues naturalmente que fue bueno. Todo lo que Él les enseñó fue correcto y de la manera correcta. Lo que hicieron ellos a la luz de su enseñanza fue bueno y fue correcto. Ellos ya no están, pero entendemos que el discipulado continúa y a la luz de su palabra nosotros vemos cómo lo hizo Él. Ellos vieron cómo lo hizo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos las escrituras para saber cómo se hace y con base en ella hacer las cosas como las hizo nuestro Señor Jesús y así dar un buen fruto, el fruto que Él dio enseñando, discipulando, hablándole a la gente y en Él mismo, ¿sí? Es muestra, es ejemplo del buen fruto que nuestro Señor Jesucristo dejó. Hacerlo de esta manera, hermano, es un fruto aceptable delante del Rey. Hacer las cosas como nuestro Señor Jesucristo lo hizo y no suponer o pensar cómo lo haría, sino como Él lo hizo, es el buen fruto aceptable delante de nuestro Señor. Y Jesucristo nos lo dejó plasmado, nos lo dejó ejemplificado y es el resultado del trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años, ¿sí? La Iglesia Apostólica, hermanos, nosotros conocemos, tiene más de 100 años y la manera en que se ha conducido, la manera en que se conduce hablando de esto, no solamente conocemos, abarca muchas otras áreas, conocemos la doctrina que tiene la Iglesia Apostólica y en este caso, para dar un buen fruto, conocemos la fórmula. El Señor nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso lo podemos entender, lo podemos traducir como buen fruto y mal fruto. Un fruto que es aceptable delante del Señor, el que cree y es bautizado, y el que no cree, no le cree a Jesucristo, pues naturalmente no se bautiza y entonces no se salva. Y la Iglesia Apostólica por más de 100 años así se ha conducido. Si al Señor no le agradara, pues yo creo que ya hubiera puesto un alto en este sentido, ya hubiera puesto una amonestación, una corrección y decir que esa no es la manera correcta en que se deben salvar las almas, ¿sí? En que se debe conducir a la gente para que acepte a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, el método, la forma que nosotros conocemos es la forma que el Señor nos dejó presentada en su palabra, el ejemplo vivo de cómo se puede presentar ante el Señor con un fruto aceptable. Gloria a su nombre. Mencioné, hermanos, ya para terminar, mencioné como fruto principal a la gente que se convertía a Cristo. Pero sabemos que hay más cosas que nosotros debemos presentarle a nuestro Señor Jesús. Lo principal es la gente, el evangelio que nosotros presentamos para que la gente se convierta y acepte a Jesucristo como su único, suficiente y verdadero Salvador, es lo principal. Pero hay otras cosas
que se deben presentar al Señor como fruto, el fruto del arrepentimiento. Sabemos que no son obras las que nos van a salvar, pero que sí nos dan un impulso, dando ejemplo a la gente, nos dan impulso para que nosotros podamos proyectarnos hacia la salvación y llevar a alguien más a la salvación. No es que las obras nos salven, sino que sabemos que lo que nosotros hacemos llega a servir de gran testimonio para que la gente también se salve. Lo que hacemos en lo individual, hermano, puede llevarnos a ser cortados y ser echados al fuego. Aún siendo ya árboles plantados, hermanos, aún siendo ya pámpanos pegados a la vid, hermano, lo que nosotros lleguemos a hacer individualmente puede llevarnos a desprendernos del árbol, puede llevarnos a ser árboles desarraigados cerca de ese río de agua viva. Y por eso, hermano, no es bueno creer que ya tenemos algo ganado. El mismo apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Y dice que él pretende, que él prosigue a la meta, él pretende continuar aspirando a ese premio supremo, a ese galardón. Y el galardón supremo, ese premio supremo, es estar con el Señor, es nuestra salvación. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener cuidado de cómo hacemos las cosas, de cómo predicamos el evangelio para la gente, porque podemos tener consecuencias. ¿Sí? Recordemos que entonces, hermanos, la fe en nuestro Señor Jesucristo nos lleva a creer en Él y así aceptar el regalo de la salvación que Él ha dispuesto, hermanos. El creer en Jesucristo es la llave que abre la puerta de la salvación. El creer en Jesucristo no es una investidura que nosotros portemos y que nosotros asumamos que solamente con creer en el Señor Jesucristo ya somos salvos. Recordemos, y les recomiendo que lean el capítulo 6 que el apóstol Pablo escribe a los romanos, donde él nos hace esta aclaración, ¿sí? Entonces, hermano, yo te invito a que con tiempo lo leas, el capítulo 6 de la carta a los romanos. Entendemos entonces que la fe en Jesucristo, el creer en Jesucristo, nos lleva a la salvación. La gracia de Dios, su gracia, el sacrificio que Jesucristo en la cruz conocemos que es lo que abre las puertas de la salvación. No nos introduce, lo que abre es la puerta. Conocemos que cuando nuestro Señor Jesús fue crucificado, dice la palabra de Dios, dicen los evangelios, que el velo se rasgó y se abrió la entrada a la salvación. Eso fue lo que hizo la gracia de Dios. Abrió la puerta, pero no nos metió. ¿Sí? Por gracia somos salvos. Eso es lo que quiere decir, que la gracia de Dios abre las puertas de la salvación, pero la fe en Jesucristo, creer en Jesucristo, nos lleva a hacer las cosas que Él hace, a hacer las cosas como Él hizo, y de esa manera poder entrar por esa puerta que Él abrió y así ser aceptados y tener la salvación, te decía, que Él ha dispuesto. Hermano, entonces tengamos presente el trabajo y la encomienda que nosotros debemos hacer. Lo que tenemos que presentarle al Señor es un buen fruto. Presentarnos nosotros mismos como buen fruto aceptable y agradable a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la necesidad que nos es impuesta de buena manera y que nosotros debemos asumir de buena voluntad es el predicar el evangelio para dar un buen fruto como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, yo le doy gracias a mi Señor porque hasta aquí nos ha ayudado a todos y trabajamos de buena manera, trabajamos con ganas, trabajamos con un propósito, esperando dar buen fruto ante Él. Mi deseo, hermano, allá en casa, en donde nos estén observando, es que el Señor siga bendiciendo tu casa, tu vida, tu trabajo, tu salud, que el Señor siga prosperando todo lo que haces y que
el trabajo que tú realices en el Evangelio sea también prosperado, sea bendecido y que puedas presentarte delante de tu Rey con un buen fruto, aceptable y agradable, hermano. Que Dios te bendiga.